¿Tenemos hambre? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir ahí al libro de Marcos, capítulo 5, Ok, capítulo 5, versículo 36. Capítulo 5, versículo 36. Solamente vamos a leer un versículo. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Muy poquitos, todavía falta. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Bendito sea. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Y dice así: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente. Dígale a su hermano que tiene a su lado, dígale: no temas, cree solamente. Amén. Pues con ese mismo gozo puede tomar asiento. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y maravilloso. Amén. En esta noche vamos a hablar de dos personajes de la Biblia, pero en los versículos anteriores vemos de que Jesús ya había hecho milagros. Vemos en el capítulo 5 donde hizo el milagro y hizo libre al endemoniado de Gadareno. Amén. Entonces llega el momento de que le ruegan y le dicen: ¿sabes qué? Mejor vete, porque ya no lo querían ahí. Dice el 17 ahí, dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea que ya se fuera porque ya había terminado lo que tenía que hacer. Amén. Entonces llega, en el versículo 21 dice que llega a la orilla del otro lugar, a Capernaum. Llega allí. Entonces dice que allí se encuentra con una multitud. Hay una multitud de personas, pero entre esa multitud hay dos personas que hablaré de esta noche. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ambos de estas personas tenían una necesidad, pero ¿qué es lo que hacen? Se acercan a nuestro Señor Jesucristo para ellos recibir el milagro. Amén. Las enfermedades a veces son consecuencias de nuestro pecado, o quizá porque nos hemos separado del Señor. Muchas veces vienen cuando nacen los niños, quizá en la juventud, o quizá ya cuando estamos ya a punto de partir de este mundo, cuando ya no hay fuerzas. Llegan las enfermedades, pero también llega el Señor. Si nosotros vamos en busca del Señor, Él llega a rescatarnos. Amén. Es bien difícil. Es bien difícil. Nadie venimos con un manual de cómo lidiar con los enfermos. Amén. Tenemos que ir a diario con los enfermos. Amén. Pero sabe que tenemos una oportunidad, usted y yo, de acogernos al Señor, porque Él es el mismo de hoy, de ayer y para siempre. Amén. Gloria a Dios. En esta noche le vamos a hablar de 3 puntos. El primer punto es la misericordia de Dios ante el dolor. Amén. Amén. Dice en el versículo 21, dice que Él pasaba, otra vez dice Jesús, por la barca a la otra orilla, y se reunió alrededor de una gran multitud, y Él estaba junto al mar. Y vino uno de los principados de las sinagogas, llamado Jairo, y luego que Él le vio, se postró a sus pies. Le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. En esta ocasión vemos la urgencia de este hombre, de este padre. ¿Cuántos padres sabemos aquí? Amén. ¿Y cómo nos sentimos cuando nuestros hijos están enfermos? Malísimo, ¿verdad? Preferimos verlos corriendo, haciendo travesura, que verlos ahí con calentura, ¿cierto o no? Amén. Pero este hombre llamado Jairo hizo una cosa y fue en busca de nuestro Señor Jesús. Amén. Y cuando nuestros hijos se enferman, produce un dolor en nosotros. Amén. Porque queremos verlos ahí corriendo. ¿Y quién es Jairo? ¿Quién era este Jairo? Amén. ¿Quién era Jairo? Jairo era uno de los 3 líderes de la sinagoga. Amén. El otro era Crispos. Se habla de él en el libro de Hechos. El otro era
Sóstenes, perdón. En el mismo libro, Hechos capítulo 8, 17, amén. Habla que ellos eran los 3 líderes, pero en esta noche vamos a hablar de Jairo. Amén. Él era un líder de la sinagoga, también se conocía como el presidente de la sinagoga. Tome en cuenta todo lo que le voy a decir. Estaba a cargo del servicio de la lectura de la Torah, las escrituras, y organizaba los servicios. También era responsable del edificio de la sinagoga, su mantenimiento, que estuviera bien barridito, trapeadito, de la reparación, si había algo que reparar, y hasta las tareas de limpieza, limpiar los baños y todo. Me imagino que también había baños en aquel tiempo. Amén. Gloria a Dios. También como funcionario mantenía el orden durante el servicio y se aseguraba de que las personas no faltaran a normas y que no se hiciera algo indebido en la sinagoga. Amén. Amén. La sinagoga era uno de los lugares más importantes del pueblo, era el centro de la vida religiosa judía en esta comunidad. Amén. Estaba ubicada, esto ubicaba al líder. Como líder de la sinagoga era un lugar prominente. Quiere decir que tenía dinero, era hombre adinerado. Como líder un líder cívico, además religioso. También era anciano de la sinagoga. Tenía muchos títulos. Amén. De modo que se sentaba en un asiento reservado para las personas importantes durante el servicio. Amén. Usted ha visto cuando a veces se sientan en el altar, así él. En ese tiempo él se sentaba así. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Principado de la sinagoga. Principal de la sinagoga, perdón. Aleluya. Amén. Poderoso Rey. A pesar de que este hombre tenía una posición que yo creo que todos la envidiaríamos. Amén. Gloria al Señor. ¿No? Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Una posición distinguida. Pero él no le pensó mucho en ir al Señor cuando él tuvo esa necesidad. Él tenía una necesidad muy grande. Él quería ver a su hija sana. Amén. Aleluya. Y vamos a ver aquí qué es lo que sentía Jairo ante la necesidad. Amén. Y aquí vemos, dice, vino, en el 22 dice, vino uno de los principales de la sinagoga. O sea que cuando estaba aquella multitud, él fue ante Jesús. Este fue el primer paso. Vino a Jesús. Es decir, que vino a la persona correcta. Amén. ¿A quién va usted y yo cuando estamos enfermos? ¿A quién va usted y yo cuando tenemos un problema? Amén. No me conteste. Amén. Conteste ahí en su corazón. La segunda cosa que él hizo, dice, principales de la sinagoga, dice, luego que le vio, dice, después le vio. Vio y hizo contacto. O sea que lo miró a los ojos y le dijo la necesidad que él tenía. Es como yo no le voy a pedir a mi hermana Vilma algo, pero mirando a mi hermana Juanita, hermana Vilma, venga, pues yo necesito de ella, entonces yo tengo que verla a ella. Eso fue lo que hizo Jairo. Él hizo contacto. Él hizo un contacto con nuestro Señor Jesucristo. Y la mejor parte, dice, se postró a sus pies. Qué lindo es eso, amén. Y cuando se postra, usted se está postrando, se está humillando. Este hombre se humilló ante la presencia del Señor. Ahí delante del Señor, ahí dejó la dignidad a un lado, dejó el orgullo hacia un lado, dejó todo hacia un lado pensando en la necesidad que él tenía. Amén. La necesidad que Jairo tenía, lo hizo postrarse. A él no le importó. Él tenía tantos títulos. Él era el líder. Él era, ¿cómo le decía? El presidente de la sinagoga. Si él hubiera sido un hombre prepotente, hubiera dicho, yo soy el hombre de la sinagoga. Tráiganme a Jesús. Él no hizo eso. Él no fue prepotente. Él fue bien, pero bien humilde, porque dice la palabra que se postró. Una persona que es humilde va a postrarse o va con humildad ante la persona que usted necesita algo. No vaya con arrogancia, deme aquello, por favor, deme aquello. No, tiene que ir humildemente a pedir lo que usted necesita. Amén. Así hizo este hombre llamado Jairo. Él fue ante el Señor y se postró. Aleluya. Alabado sea el nombre. Y vemos la reacción de nuestro Señor. Dice él, y él le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven
y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Usted se imagina ese cuadro donde él está ahí postrado, Señor, por favor, rogándole al Señor Jesucristo para que él pudiera sanar a su hija. Amén. Como le decía al principio, ¿cuántos de nosotros hemos tenido un hijo enfermo? Somos capaces de cualquier cosa por nuestros hijos, ¿cierto? Hasta salir en la madrugada al hospital a ir a traer una medicina para que nuestros hijos estén bien. Amén. Y vemos la reacción de nuestro Señor. Dice, fue pues con él. Le seguía una gran multitud y le apretaban. La reacción de nuestro Señor Jesús revela la compasión que él tuvo ante Jairo. Amén. Gloria a Dios. Jesús no le dijo, no voy contigo. Dice, fue pues. Amén. Dice, fue pues con él y seguía. Y le seguía una gran multitud. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ahora estamos ante otra escena. Mientras él iba rumbo a la casa de Jairo, vemos de una mujer necesitada. Aleluya. Amén. Dice el 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, le tocó y tocó su manto, porque decía, si tocara tan solamente su manto, seré salva. Amén. Esta mujer no podía estar entre la multitud. Amén. Si ya era encontrada, era una muerte segura. Amén. Porque ella tenía que estar fuera de la sociedad, porque estaba inmunda. Amén. Voy a pedirle a Cindy, tráeme the red mantle from the office, please. Perdón. Y esta mujer tenía una enfermedad física. Padecía de una hemorragia crónica. Porque dice que tenía 12 años. Amén, con el flujo de sangre. Y no solo físicamente estaba enferma, sino ceremonialmente impura según la ley de Moisés. Si vamos al libro de Levíticos, capítulo 15, 25 al 27, ahí le dice, le habla de lo inmundo cuando una mujer está en el flujo de sangre. Ahí cuando usted esté en su casa, usted lo puede tomar y lo puede leer con detalle. Gloria a Dios. El Talmud es un libro que contiene las recopilaciones de la tradición oral judía acerca de la religión y de las leyes. Amén. El Talmud dice que los médicos disponían de por lo menos 11 remedios para la hemorragia crónica. 11 remedios. Y evidentemente ella había intentado todo. Y nada le había resultado. Qué triste, ¿verdad? Cuando nosotros necesitamos algo y vamos por donde sea, pero no hay resultado, no hay sanidad, no está la respuesta que usted y yo necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Podemos ver aquí en el libro de Marcos 4 afirmaciones sobre la situación de la mujer y ya lo vimos. Primeramente dice que padecía del flujo de sangre. Gloria a Dios. Número 2, había sufrido mucho de muchos médicos. Número 3 dice, y gastado todo lo que tenía. Número 4, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Gloria a Dios. Le iba peor. A esta pobre mujer tenía una gran necesidad y le iba peor porque había gastado todo y ella necesitaba un milagro. Ella necesitaba un milagro. Amén. ¿Cuánto necesitamos un milagro en esta noche? Gloria a Dios, aleluya. Y a pesar de eso, esta mujer no se daba por vencida, sino que sale en busca de su sanidad, enfrentando cualquier obstáculo. Dice que había una multitud. Amén. Dice que había una gran multitud. Gloria a Dios. Dice que había una gran multitud, pero ella dice, si tocara tan solamente su manto, seré salva. O sea que por lo menos si yo lo toco, el borde, yo seré salva. Si tan solo, usted se imagina ese cuadro, esa mujer ahí entre la multitud, tratando de llegar a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esta mujer es un modelo y muestra la fe tan grande
Amén, una mujer que no se resigna ante su enfermedad incurable, porque no había, ya hemos visto que esta mujer había gastado todo, pero había un doctor que no la había visto todavía. Amén, gloria a Dios. Y ella dice, si tan solo tocara su manto, seré salva. Amén. Esta mujer hizo 3 cosas. Bendito sea Dios. 3 cosas, dice. Cuando oyó hablar de Jesús, dice, primeramente oyó hablar. Así que cuando usted y a mí le hablen de Jesús, esté atento. Aleluya. Amén, aunque estemos en iglesia, estemos atentos a cuando nos hablan del Señor, porque quizás a veces nos quieren engañar. Entonces tenemos que estar atentos. Amén, esta mujer dice que oyó hablar de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y luego dice, número 2, dice que vino detrás entre la multitud. Ella abrió camino, ella no le importó. Ella dijo, yo voy a llegar. Ella llegó hacia nuestro Señor entre la multitud que había. Aleluya. Y dice que tocó su manto. Amén. Este no es un manto verdadero. Amén. Pero le quería comentar de que según la ley de Moisés, todos los varones judíos debían usar un fleco, un borla en cada una de las 4 esquinas del talí. La prenda externa, rectangular o cuadrada, que se usaba sobre la parte superior del cuerpo, colgaban 2 flecos, la base de la capa, y otros 2 que colgaban sobre los hombros donde se cruzaba la capa. Gloria a Dios. Y en esta historia dice que la mujer que en este rato probablemente tocó uno de esos flecos en la capa de Jesús mientras él avanzaba en medio de la multitud. O sea que al manto que el Señor que usó en aquel entonces, dice manto, pero también se llama el talí o una túnica. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice que los talí tenían unas de estos azules para recordarles de las leyes del Señor, para estar recordándoles a momento. Entonces dice que ella dice que si tan solo yo tocara, yo me imagino a aquella mujer tratando de tocar, y dice que tocó el manto, pero fue tocar solamente él, y fue salva. Usted se imagina estar ahí presente y poder ver ese milagro de esa mujer. Y dice, y podemos ver aquí que dice, luego dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios. Wow, qué tremendo. Esta mujer oyó hablar de Jesús, se abrió de paso entre la multitud y se metió, dijo, yo voy por mi milagro. Yo voy por mi milagro, yo toco ese manto, yo recibo mi sanidad en esta noche. Esta mujer, déjeme decirle que la fe de esta mujer actuó, se movilizó, se estimuló, no dijo iré. No dijo iré, ay, a ver si mi hermano me lleva, a ver si alguien me lleva. No, esta mujer se movió, se levantó, va y forja un plan y lo ejecuta. Yo voy a recibir mi milagro. Y eso es lo que hace esta mujer, dice, yo voy, y lo recibió, porque dice la palabra que enseguida la fuente de su sangre se secó. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aleluya. Qué ¿cómo se dice? Relief, qué descanso me imagino que ella sintió. Ella tuvo que haber sentido rapiditamente de que fue sana. Amén. Pero también dice que ella fue y arrancó una porción de la virtud del Señor. Amén. Dice que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de ella, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Amén. Note una cosa, esta mujer, nuestro Señor está de espalda. Ella no va de frente a decirle, Señor, yo necesito ser salva, yo necesito ser sana, yo necesito un milagro. Dice que ella, dice la palabra, vino por detrás entre la multitud. Gloria a Dios. Por detrás. Y no dice que el Señor la tocó, ella tocó al Señor. Amén. Ella fue quien tocó. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que tienen años están enfermos? Y no solamente físicamente, espiritualmente hablando. 12 años tenía esta mujer, amén. Y dice que ella viene por detrás. Y hay muchos que ni siquiera ni por detrás, ni por delante, ni por de lado no quieren acercarse al Señor. Amén, no quieren.
Y esta mujer fue una mujer atrevida, fue un plan sencillo, pero lo hizo. Amén. Ella fue y se acercó con esa fe tan grande y una voluntad firme. Amén. Dice la palabra que si tuviéramos fe tan grande como una mostaza. Amén. Y esta mujer tiene una fe enorme. Porque si la encontraban, si se daban cuenta de que ella estaba con el flujo, rápidamente la sacaban de ahí. Pero a ella no le importó. Ella dijo, yo voy por mi milagro. Yo tengo que ser sana. Ya lo había gastado todo. Ya no tenía nada. Dice que era pobre. Entonces ya lo único que le quedaba era acercarse al doctor de doctores, al doctor por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué aprendemos de esta lección? ¿Qué aprendemos? La misericordia de Dios ante la fe. Esta mujer tuvo una fe, como le decía, tan grande. Logró recibir la respuesta. Amén. Logró recibir la respuesta a esa enfermedad incurable que ella tenía. Gloria a Dios, aleluya. Y no se dio por vencida. ¿Cuántas personas se dan por vencida hoy en día? No reciben su milagro. Y no, ya no lo recibí ya. Y se regresan por atrás. Se regresan y ya mucho menos lo van a encontrar. Lo van a recibir el milagro. Amén. Aleluya. Punto número 3, la misericordia de Dios ante la muerte. Que nuestro Dios es tan misericordioso. Tan misericordioso. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo. Maravilloso Dios. Gracias, Señor. Y le dice, ¿verdad? De que quien lo ha tocado, dice. Entonces dice el 33, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Alabado sea el nombre del Señor. Ve cómo viene esta mujer y se postra y le dice, Señor, fui yo. Ella no fue y se escondió, dijo, no, yo me voy, mi milagro y me voy. Ahí los miro. No, ella dice que vino temiendo ante el Señor. Temiendo, tuvo temor y se acerca a él. Y con aquel amor que nuestro Señor la recibe, le dice, hija. Qué lindo, ¿verdad? Que nuestro Señor le diga, hija, hijo. Gloria a su nombre. Dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Quedas sana de tu azote. Quedaste libre de esa enfermedad. Ya no va a volver. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Amén. Volvemos a la historia de Jairo. Yo me imagino que Jairo se encontró con nuestro Señor Jesucristo en la multitud. Y como le decía anteriormente, cuando nosotros tenemos un hijo enfermo, especialmente cuando son pequeños y no nos pueden decir qué es lo que les duele, entra una desesperación en nosotros. Amén. Yo me imagino, esta niña tenía 12 años, ya podía decir, pero era su única hija. Así es que se imagina, a veces cuando es nuestro único hijo, lo cuidamos más que si tuviéramos 2 o 3 o 4. Amén. Y yo me imagino que este Jairo, durante el transcurso que se encuentra con el Señor en la multitud, y va caminando y luego lo detiene aquella mujer, y yo me imagino, ay, apúrate, vamos, mi hija se está muriendo, está agonizando. Yo me imagino aquella desesperación en Jairo, de que terminara pronto con la mujer del flujo de sangre para que pudiera llegar donde estaba su hija. Gloria a Dios. Usted se puede imaginar eso de que la desesperación que Jairo tenía. Amén. Y dice que mientras él hablaba, vinieron a él y le dicen, tu hija está muerta, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Para qué lo molestas? Y así hay mucha gente de hoy en día que le dice, ¿para qué sigues yendo a la iglesia? Ya no vas a recibir tu milagro. Hermano, ya no vaya a la iglesia. Ya no va a recibir, ya no vas a recibir la sanidad. ¿Para qué vas? El Señor no te escucha. Ya no vayas a la iglesia. Mira que tu esposo nunca va a llegar a la iglesia.
Hay gente así. Hay gente así que empiezan a decir, mire, cosas, pero, viene el pero. Dice que el Señor les estaba escuchando. Dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. El Señor le está diciendo, le está afirmando, le está diciendo: no temas, cree solamente. No, tú olvídate de lo que te han dicho, tápate los oídos a las palabras negativas. Yo te estoy diciendo: no temas, cree solamente, cree en mis palabras. No creas en lo que te están susurrando ahí en el oído, porque eso es, si él ya estaba desesperado, usted se imagina. Escucha, ya llegamos, dice que ya iban llegando a la sinagoga, a donde estaba la niña. Y yo me imagino que él empieza ya a sentirse un poquito, ya llegó el Señor, la va a sanar. Y luego le dicen: ya está muerta, ya no lo molestes. Ya me imagino que otra vez Jairo: ya se murió mi hija, ya se murió. Y sigue diciendo, dice que no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Dice, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y oráis? La niña no está muerta, sino duerme. Gloria a Dios. Vemos el contraste de cuando muere una persona. Hay silencio, guardan reverencia, ¿cierto? Guardan reverencia porque está un ataúd o está alguien que ha fallecido, está en la casa. Pero dice que no, que había un alboroto. Ahora se le vuelve otra vez Jairo. Yo me imagino, son imaginaciones mías, que Jairo, al ver aquel alboroto, él también se alborota y me imagino que le empieza a entrar dudas, aunque ya el Señor le había dicho: no temas, cree solamente. Pero al ver el alboroto, ¿qué es lo que pasa? Otra vez empieza: ay, mi hija ya se murió, que ya está muerta, ya está muerta, el Señor no la va a poder revivir. ¿Se imagina? La desesperación de Jairo. Amén. Y sigue diciendo, dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y oráis? La niña no está muerta, sino duerme. Vuelve y le dice, le afirma y le confirma y le dice: ¿por qué lloran? ¿Por qué están alborotados? Si la niña no está muerta, duerme. Ella está dormidita. No están alborotados, amén. Pero le entraba la duda a Jairo. Pero dice que luego, en compañía de la mamá, dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomándola de la mano de la niña, le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y dice que la niña se levantó y le dijo que le dieran de comer. Amén. Y ahí podemos ver la unidad, que lo importante que es la unidad de familia, de orar por nuestros hijos, amén, de orar para que ellos sigan en este camino, por si se enferma, por seguir orando por ellos, amén. Pero eso es importante, que estemos unidos en familia. Y orar, dice que cuando él entró, dice que le toma la mano a la niña. Como un padre, ¿verdad? Cuando ve a su hijo, va y lo acaricia, le agarra la manita. Así hizo nuestro Señor con esta niña y le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y ahí ocurrió el milagro, amén. Y podemos ver que Jairo recibió el milagro, que aunque caminó, lo detuvieron, llegó, pero recibió, pudo ver que su hija fue resucitada. Amén. ¿Cuántos se gozan porque nuestro Señor es bueno y es maravilloso? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y dice que luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que le diesen de comer. Ya la niña estaba contenta, así como nos gusta que ver que nuestros hijos anden allí de travieso, pero
los regañamos y todo, pero es mejor que verlos enfermos. Póngase de pie en esta noche. Gloria al nombre del Señor. El Señor es bueno, y así mismo yo les digo que no importa qué palabras negativas lleguen a nuestra mente, crea. Así como nuestro Señor le dijo a Jairo, no tema, crea solamente. No importa lo que le diga el doctor, lo que le diga el vecino, usted crea en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos tener, creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué podamos aprender de estas dos historias de la Biblia? Están aquí en la palabra, en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros veamos lo que el Señor ha hecho a través de estas personas, y así como lo hizo con ellos, lo hará con usted y conmigo. Amén. Porque Él es bueno y Él es maravilloso. Aprendemos de que el poder de Dios puede ser alcanzado por cada uno de nosotros. Amén. Que la fe no tiene límites. Gloria a Dios. Que mientras más nos humillamos, más cerca estamos de recibir la respuesta a nuestras necesidades. Amén. Porque dice que al humilde Él obede cerca, más al altivo Él obede lejos. ¿Y qué aprendemos? Que no nos importe el qué dirán. Ir en busca de nuestro Señor, como lo hizo Jairo y la mujer del flujo de sangre. Jairo podía haber dicho: yo no voy a ir a postrarme si yo soy el principado, yo soy el presidente de aquí. Pero sin embargo, él se humilló ante el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vengamos con un corazón humilde y le pidamos lo que necesitamos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a orar en esta noche. Si usted necesita oración, pase adelante y vamos a orar por usted. Gloria a Dios.